buenos días, hermanos. Estamos nuevamente con ustedes un domingo más, una reunión más que el Señor nos concede podernos reunir y gozarnos en estos momentos tan únicos, tan especiales, en el cual usted y yo podemos decirle, Señor, gracias por una oportunidad y un día más. Estamos nuevamente, hermanos, agradecidos de estar nuevamente con ustedes. Estuvimos la semana pasada un poco delicados de salud, pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado la victoria. Fue algo pasajero y así como llegó, se fue. Y no cabe duda que Dios tiene poder. Y tiene poder el día de hoy para darnos sanidad, solución a nuestros problemas y a todas nuestras necesidades. Queremos iniciar este programa y queremos darle las gracias a ustedes porque nos acompañan este domingo y domingos más que el Señor nos permita, con una sola razón, bendecir el nombre del Señor. Que su nombre sea creído, que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Creo que como nunca es muy necesario que nosotros podamos hacer una reflexión en estos momentos en los cuales transitamos. Y la razón de esto es porque el mundo está colapsado. Pero el Señor tiene todo bajo su control y nuestra vida está en sus manos. ¿Cómo no darle un culto de alabanza, un culto de adoración a aquel que nos ha hecho tanto bien? Así que este día le decimos que el Señor Jesucristo reine en nuestras vidas y reine en nuestro hogar y en este lugar. Antes de dar principio, queremos decirle que nos gozamos con la enseñanza que nuestro pastor Natividad Ramos está compartiendo con nosotros sobre el libro de Apocalipsis. Todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, nuestro hermano está dando esta preciosa enseñanza que esperamos que sea una bendición para su vida. Y aquellos que no han hecho su decisión, valoren el tiempo que estamos viviendo porque el Señor viene pronto por su iglesia. Vamos a dar principio con una lectura que está precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 11. Y dice su palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles, pues, Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias a Dios por estas palabras. Palabras que bendicen nuestra vida y que este domingo, como todos, los dedicamos a Jesús, el buen pastor. Y agradecemos el cuidado, el cual en el diario vivir, en el cual estamos presenciando, son tiempos de grande peligro y que verdaderamente ese buen pastor nos resguarda en un lugar tan seguro como es su redil. Y el buen pastor guía a cada una de sus ovejas a ese redil maravilloso de seguridad. Y Él, lo más extraordinario de todo, es que nos conoce por nuestro nombre. Y Él
El buen pastor nos lleva por esos pastos de abundancia, donde hay arroyos donde podemos beber de Él, de su presencia, de su misericordia y de su grande bondad. Y gracias a que nosotros conocemos la voz de ese buen pastor, es que Él nos lleva a un lugar seguro. Y Jesús es el buen pastor. Él conoce a cada una por su nombre. Y un día el buen pastor pronunciará ese nombre que es el nombre nuestro. Y entonces nosotros diremos, Señor, presente, porque estaremos con el buen pastor. Y el buen pastor llevará a todo su redil ante su presencia. Y qué precioso, hermanos. Sabemos que un día la trompeta sonará y el buen pastor nos llevará con todas sus ovejas a ese redil extraordinario que está en el cielo. Y la pregunta es, ¿está usted ya listo? ¿Está ya usted preparado para ese día, para ese acontecimiento? Nadie estamos exentos de que un día el Señor vendrá por nosotros. Y este día podemos decirle al Señor que Dios esté aquí. Claro que en nuestras vidas podemos decirle, Señor, necesitamos que estés con nosotros. Y hemos venido este día para adorarte, para exaltarte, nuestro buen Dios, nuestro buen Rey. Y como nunca, queremos decirle al Señor que la paz, necesitamos una paz en el mundo. La paz que el mundo no conoce, pero es la paz que Cristo Jesús da a todos aquellos que le buscan. Yo les pido, mis hermanos, en esta hora, que oremos por la paz que venga y reine en este mundo que cada día lo necesitamos. Hay guerras, hay hambre, hay muerte, hay tanta necesidad. Pero lo más valioso, hermanos, y lo más importante es que hay un abandono de la fe en estos tiempos. Y el Señor dijo que cuando no hubiera fe, Él iba a estar presente y que sonaría la trompeta y que Él vendría para venir a reinar sobre la tierra. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que juntos el Señor nos está dando una oportunidad, podamos cantar estas alabanzas con todo nuestro corazón, sabiendo que hay una promesa muy grande, que el buen pastor viene pronto por sus ovejas. Así que con gozo y con alegría vamos a cantarle a ese buen pastor. La trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado
presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. 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 Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recibirá mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recibiré mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Qué alegría, mis hermanos, es poder reunirnos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y que este día, así como hemos dado esta alabanza al Señor, hemos sido conmovidos, contristados en nuestro espíritu por los tiempos tan difíciles que vivimos. Prácticamente estamos saliendo de una pandemia, pero ahora hay guerra. Pero yo le voy a decir que en medio de todas las dificultades tenemos un mensaje de esperanza, y ese mensaje está en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos Ramos, que es el portador de las buenas nuevas de salvación, con este tema y con esta serie de mensajes que lleva por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Pásenme, hermano. Gracias, mi hermana Adriana. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros este día. Un día en que, como siempre, traemos a memoria la vida del Señor Jesús entre los hombres, que vino enviado por su Padre y nos trajo noticias extraordinarias. Y estamos en lo que hemos llamado como la ruta ministerial del Señor Jesús. Es decir, todos esos años, 3 años, que Él estuvo
ministrando en las ciudades, en las aldeas, predicando el evangelio del reino, es decir, hablando de esa promesa de que un día el reino de David sería restaurado y su hijo habría de reinar, su hijo Jesús. Y voy a leer el evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 8. Espero que usted lo disfrute. Pocas veces se predica sobre esto, pero yo voy a hacerlo con gratitud, con gozo, con alegría. Hemos sido ayudados por su mano, no nos ha dejado. Bueno, es que Él no deja a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan, a aquellos que le invocan. Él siempre está para ese pueblo. Dice el capítulo 12, empezando con el versículo 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena, y María servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros o denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Padre eterno, te rogamos que bendigas nuestros corazones, que bendigas a tu pueblo que esta mañana esté escuchando esta palabra, que bendiga sus corazones, que abras tu buena mano, de tal manera que seamos bendecidos en esa misericordia, tu misericordia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Coincide este mensaje, por supuesto, con la cercanía de la Semana Mayor. Y antes de ir a Jerusalén, el Señor Jesús se dio el tiempo para visitar a sus amigos. Como bonito detalle, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, del 1 al 2. Y sus amigos, ya que lo tienen ahí, deciden celebrar eso con una cena. Y en esa cena, que era cena de lujo, cena de gala, estaban por un lado Simón, el que había sido leproso, y Lázaro, el que había estado muerto. Era una cena de gala. Imagínense, un ex leproso y un ex difunto. La cena entonces estaba en grande. ¿Y quién con semejantes testimonios podría decir que Jesús era un engañador? Un hombre sanado de lepra y un hombre resucitado. Lázaro tenía vida,
porque Jesús mismo es la vida. Así que, sin duda, mis hermanos, esas familias se sentían muy favorecidas que Jesús fuera su amigo personal. Y pensaron que eso bien merecía tener de ellos una atención. Que quién decidió hacer esa cena, no lo sé. Pudo haber sido idea de Simón, pero idea que fue compartida por Lázaro y sus hermanas. O quizá en una charla de amigos, las dos familias coincidieron y decidieron hacer esa cena para él. ¿Quién sabe? Pero el verso 2 en Juan dice que le hicieron allí una cena. Pero ¿dónde dice ese tal Simón? No en Juan. Eso lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, que ya no era leproso, sería el ex leproso, como cuando el Señor perdona los pecados, el ex pecador. Marcos también habla de eso, pero mejor volvamos a esa cena tan interesante. Sentados están Jesús y los discípulos, Simón y Lázaro, entre otros. Y dice Juan que Marta, la hermana de Lázaro, servía. Y eso hace que algunos digan que si Marta andaba sirviendo, pues entonces la casa era de Lázaro. No necesariamente tendría que ser así, porque ¿acaso, acuérdese, en aquellas bodas que se celebraron en Caná de Galilea, María participaba de atender a los invitados sin que esa fuera su casa? Pero otra vez dejemos eso y mejor volvamos a la cena, porque es muy interesante. ¿Por qué hacer eso? Era un riesgo para Simón, porque estaba a unos cuantos kilómetros, muy poquitos, de Jerusalén, y Jesús estaba sentenciado. Pero quien, sabiendo del ánimo de odio que había contra el Señor Jesús, en medio de ese odio, decidió agradecerle al Señor Jesús los favores que de él había recibido. Qué extraordinario estado de ánimo, qué extraordinario deseo. Por encima de la animosidad de muerte que sobre el Señor Jesús se cernía. Y yo digo que Jesús tenía amigos muy agradecidos, pero también muy hombres. Eso es bueno, porque es inteligente agradecer al Señor, aunque todo esté en contra. Y en medio de aquel ambiente, mientras Marta servía y los demás comían, María, la hermana de Lázaro, dice Juan, que tomó una libra de ungüento, y hace énfasis que era de nardo líquido de mucho precio.
y ungió los pies del Señor Jesús. Pero ponga atención a ese detalle que Juan puntualiza, que era ungüento de mucho precio. Para el Señor se merece lo mejor que podamos. Y limpió sus pies con sus cabellos. Y cuando eso sucedió, dice que la casa se llenó del olor del ungüento. Delicioso. Pues ¿con qué ungüento lo honró? Pero antes debo llevarlo a usted a dos cosas. Una de ellas, ¿qué clase de ungüento era ese? Que era de gran precio. Ahora, voy a hacer una precisión para que no se confunda. No hay que confundir que María, que echó mano de ese ungüento de gran precio, y el otro caso, aquella mujer que había sido prostituta y que en la casa de un fariseo ungió a Jesús con ungüento. No era una mujer de dinero, pero no por ser mujer pobre o no de mucho dinero, no por eso era menos valiosa la gratitud que ella tenía por su Señor, por su Salvador, porque era una mujer que había sido salva. En cambio, esta María, la hermana de Lázaro, acá en Betania, era de gran precio, porque se trataba de un ungüento legítimo, que no estaba adulterado. Cosa de la que tenían que cuidarse las mujeres con esos gustos del perfume. Al comprar en los mercados del Oriente. Sin duda esta mujer había exigido: no me den falsificaciones. Pero yo pregunto, ¿acaso compró ese ungüento a sabiendas que venía el Señor Jesús? No lo sé. Pero las mujeres judías eran muy dadas a comprar perfumes. Y parece que María lo había comprado tiempo atrás. Pues Jesús le dijo a Judas: déjala, no la molestes. El Señor estaba feliz con aquel regalo, con aquella ofrenda, por así decir, que para el día de mi sepultura ha guardado esto. Lo compró y lo guardó. Y yo pregunto, ¿guardado? Luego entonces, ¿hacía tiempo que lo tenía guardado? Mucho antes que empezara en hacer esto para el Señor Jesús. En lo personal yo así lo creo, porque el creyente también tiene un testimonio muy personal, muy suyo. Y ella guardó eso. Así lo creo. Porque hay cosas que a veces guardamos y no sabemos, hermanos, ni para qué los tenemos. ¿Le ha sucedido eso? Y de un momento a otro le encontramos sentido, razón de ser. Y yo le preguntaría a usted, ¿acaso no le ha pasado eso? Pero a las hermanas, quiero pedirles, las hermanas que me escuchan el día de hoy, 2000 años después,
pedirles que acompañen a María, que vayan con ella al mercado, porque ella va de compras al mercado. Es un día cualquiera. Va a las tiendas de perfumes y exige, no me den falsificaciones. Yo quiero ungüento genuino. Qué interesante. Y alguien con voz muy baja le dice, pero eso es muy caro, mujer. Ella pregunta, ¿caro? ¿Cuánto? Bueno, digamos que 380 denarios por lo menos. Ella sin pensarlo dijo, me lo llevo. Había un testimonio dentro de su corazón. Muchas cosas las vivimos de esa manera. Traemos algo adentro de nuestra alma y nuestro corazón se eleva al Señor Jesús. Me lo llevo. Ahora, eso era el trabajo del año de un obrero. Y puedo pensar que al llegar a la casa, Lázaro o Marta le dicen, ¿y eso para qué? Y yo la oigo decir, no lo sé, solo que quise comprarlo. Yo sé que lo que estoy diciendo, muchos creyentes lo han vivido, ese sentimiento que los inclina a hacer algo y después se convierte en una ofrenda para el Señor. Simplemente lo voy a guardar. Y esa fue la palabra que el Señor Jesús dijo en el versículo 7, que para Él lo había guardado. ¿Acaso sabía eso María? Definitivamente no. Pero a veces hacemos cosas que después llegan a tener razón de ser. Y lo disfrutamos. Yo en lo personal he vivido esos momentos. Y con ella la ocasión se dio. Y María debió alegrarse y pensar, ninguna cosa mejor para el Señor, sino el ungüento que compré y guardé. El ungüento fino, del mejor. Porque Él, que ha sido nuestro amigo y nos ha bendecido y nos ha ayudado, merece lo mejor. Y qué bueno que Dios me dio esa posibilidad de tener con qué hacer esa ofrenda. Por lo tanto, yo digo que esa compra no fue casual. Aunque ningún exégeta lo diga, María ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Pero, ¿qué implicaba esa ofrenda tan costosa? Yo digo que una enorme gratitud. ¿Ha usted vivido esa experiencia de gratitud con el Señor? Y no hay duda que toda la historia de esta familia, la de Lázaro, se mueve alrededor de un campo de muerte. Y Juan 12:3 dice, y la casa se llenó de ungüento. Qué preciosidad cuando nuestra vida se llena precisamente de ese ungüento de su bendición, de su misericordia. Pero ese olor llamó la atención de todos. Y debió haber, por supuesto, mujeres de otras familias, aunque no se les mencione. Y debieron decir, cuando empezaron a exhalar ese ungüento, el olor, decir en voz baja, es del fino, ese es del bueno.
porque eso era un mensaje a quien pudiera oler y conociera de esto, que Jesús merece lo mejor de nosotros. Y entre ese murmullo se oye la voz de Judas. Judas está muy indignado, muy molesto, y lanza una fuerte censura a María que pudiera parecer una censura piadosa. Dice el verso 4, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote. Y Juan marca y dice, el que lo habría de entregar. El menos indicado censuró aquel supuesto derroche de María. Derroche para el Señor Jesús. Qué manera de entender cuando el corazón está lleno de mal. No hay tanta satisfacción en el alma nuestra como cuando servimos y adoramos al Señor Jesús y le damos gracias porque nos hizo bien. Pero el censurar a María no censuraba al Señor Jesús, que le estaba permitiendo a María que hiciera, ¿por qué no?, ese supuesto derroche. Hay a quienes en sus quejas ni el Señor Jesús se les escapa. Y dijo, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios? Y eso a precio de remate, porque este es muy costoso, es muy caro. Pues en realidad vale 380 denarios. Oiga, discúlpeme, pero Judas sabía bastante de eso. Y una especie de aire de piedad, que lo hemos oído mucha gente, mucho supuesto creyente, ese aire de piedad. Eso se pudo dar a los pobres. Y no hay duda que la luz hace resaltar las sombras. Y ese acto de María, quien con profunda humildad ofreció lo que su sincero amor le había provisto. Su fe intensa contrasta con el alma de Judas, en quien ya a esas alturas del ministerio del Señor Jesús, la traición en él ya se movía y su odio era mayor. Mientras que en María había la certeza de la cercanía de su muerte preciosa, y por eso más le amaba. Pero puedo decir que María entendía sobre la muerte del Señor Jesús. No sé, pero Jesús dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Había un entendimiento espiritual en ella, porque el Señor se derrocha también en nosotros para darnos entendimiento. Por eso dije que sin duda lo compró desde tiempo atrás, sin saber exactamente por qué lo compraba. Pero tuvo satisfacción sin duda hasta en comprarlo. Y en las palabras del Señor Jesús, dice que decidió guardarlo para el día de su entierro. ¿Qué tanto conocía María en su espíritu? ¿Qué tanto entendía en su alma? Aunque ella no lo entendiera así,
Y en esa mezcla de fe y devoción hace ese acto. Tanto así que Jesús decide, según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 13, le dio un regalo a María. Donde quiera que este Evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella. Y yo estoy predicando este día 2022 y la traigo a memoria a esa mujer. Y puedo imaginarme cómo venía cargando su ungüento precioso. El Señor Jesús le dio como premio una extraordinaria promesa. Insisto, y yo estoy predicando esta ocasión y estoy hablando de ella. ¿Cómo poder sacarla a María de la historia? Si el Señor dijo que ella, esa mujer, en la historia se quedaba. Y en el caso de Judas, queda para la historia un expediente muy lamentable, muy triste. Donde quiera que es predicado este evangelio, se dice que Judas tenía la bolsa del dinero y que era ladrón. Y esa historia no se podrá borrar ni en la misma eternidad. Qué emocionante debió estar esa cena. Esas eran las pasiones dominantes en él. Eso aparecerá cuando los libros sean abiertos. No podía imaginar que los siglos también lo recordarían, que a María los milenios también lo recordarían, que la eternidad la recordaría. No nos imaginamos hasta dónde tiene alcance nuestro amor al Señor. Pero tal era su influencia de este hombre. Influencia entre los discípulos, porque estos apoyaron la censura que Judas acababa de hacer. Como lo dice el Evangelio de Mateo. Y sin duda, él fue uno de ellos. Y escribe en el 26:8, lo cual viendo sus discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Y eso que no era su dinero, había sido el dinero de esta mujer. Es que somos luego muy buenos para enojarnos, porque lo de otros no se gasta como nosotros quisiéramos. Y el dinero suyo. Pero eso muestra el fracaso de los discípulos poco tiempo antes de su muerte. Su fracaso en entender, en comprender lo que estaba ocurriendo. No solo del ungimiento, sino también en realidad quién era Jesús. Ignorancia de lo que iba a lograr en la cruz del Calvario. Y estaban haciendo alegatas sobre eso que María había hecho. Pues no hay duda que a poca distancia del ungimiento, ¿sí?, había muchos pobres. Pero eso revelaba la distorsión de sus valores, las dudas de su alma.
Yo tengo un mensaje que le titulé Creyentes que no le creían al Señor Jesús. Y estoy hablando de los discípulos, de los apóstoles, que en esa semana que el Señor fue aprendido, todavía no le creían. Es increíble hablar y predicar de esa manera. Eso revelaba la distorsión de sus corazones, de sus valores. Porque estaba a punto de darse la redención del mundo. Estaba un momento, un poco tiempo, en que el Señor estaría en la cruz del Calvario, pagando a la justicia divina por todos nuestros pecados. Y estos aquí, alegando eso, alegando de esa ofrenda preciosa. Y frente a la grandeza de ese hecho, podía compararse la pobreza a la redención. A los pobres los tendréis siempre, pero ¿cuánto vale la redención? ¿Cómo iba a superar la importancia de su muerte? Que se entregaría por todos los hombres, el mundo entero. ¿Cómo el dar limosna podría llegar a ser considerado mayor cosa que darle adoración al Salvador? Si usted hace esa comparación, no le encuentra sentido. Y con inexplicable paciencia, el Señor Jesús responde al comentario de sus discípulos sobre el acto de María, al que llamaron acto de desperdicio. Yo digo, con qué paciencia y delicadeza le dice el Señor, déjala. ¿Por qué la molestas? La presionaban. Querían que se sintiera culpable. Pero las palabras del Señor Jesús dejan claro que lo que había hecho María no podía ser derroche. Que no puede ser derroche cualquier acto de amor hacia Él. Y dice algo interesante en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 8, y que me llamó mucho la atención, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Note ese detalle. Se anticipó. ¿Anticipado? ¿Cómo? La costumbre era ungir a los que son sepultados. Y Jesús fue sepultado sin haber sido ungido. Y el día domingo, varias mujeres irían al sepulcro a ungirle. Pero ya no podían ungirle, porque ya alguien se les había adelantado y lo había ungido. Y Jesús ahora había resucitado. Llegaron tarde. María lo hizo a tiempo. Y entonces les digo, hermanas, María se les anticipó. De un gloria a Dios. ¿Dónde dirían ellas? En casa de Simón. Oiga, ¿y la cena? Ah, sí, la cena. La cena termina. Y según Mateo 26, 14, Judas sale de allí muy resentido, muy enojado, muy molesto, pensando que él tenía la razón. Y se va y negocia la entrega de Jesús por solo 30 piezas de plata. Qué indigno. Entonces, ¿cómo cerró el día cada uno de los que estuvieron allí?
¿Cómo cerraría usted a la altura de su vida que lleva desde que el Señor lo salvó? Y pregunto, ¿cómo cerró cada uno de ellos el día? Judas cerró el día con el dinero de la traición en su bolsa. Y María, oh hermanos, den gloria a Dios. María cerró ese día con un corazón lleno de satisfacción, de alegría, de gozo. Y puedo decir qué inolvidable y precioso día podía decir esta mujer. Oiga, y Simón, el dueño de la casa, Simón muy satisfecho. Y sus discípulos regañados. Alabado sea Dios. Oiga, y la bolsa del dinero, de eso nada dicen los evangelios. Y yo digo, ¿y por qué iban a decir algo? ¿Acaso el dinero era importante frente a la redención que a poquitos días se iba a lograr en la cruz del Calvario? Nomás piense eso ante la grandeza de la obra que estaba por hacerse, discutir sobre una cuestión económica. Y yo creo que nosotros tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si usted me está escuchando, yo le quiero pedir que usted haga una valoración de lo que Dios ha hecho por usted, de lo que el Señor Jesús ha hecho por usted. Haga un resumen. Yo he dicho como si casi al final de muchos años Dios hiciera un alto y nos pidiera que volteáramos a ver hacia atrás y que valoráramos. No hay duda que el Señor Jesús fue extraordinario y se derramó para salvarme. Padre Santo, permite, Señor, que lo que he dicho y he enseñado se convierta para los hermanos en una bendición. Que ellos puedan valorar y usar la palabra para enseñar a otros creyentes, a enseñarlos para que ellos digan, el Señor es digno de lo mejor, de la gloria y la honra y la alabanza. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, les guarde. Amén.